Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 6 de la materia de consejería. Este tema que estaremos viendo el día de hoy tiene mucha relación con el tema anterior que estuvimos hablando sobre problemas matrimoniales. Cuando los problemas matrimoniales no logran resolverse, nos venimos a dar cuenta que este es el tema que sigue y que se da ahora en día, se da mucho no solamente en la iglesia, sino que comúnmente, ¿verdad? Y es el divorcio. Para eso vamos a leer Malaquías 2:16 en varias versiones de la Biblia, para que usted pueda darse cuenta que las palabras vienen significando lo mismo. Si leemos la Biblia de las Américas, dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. La Biblia del Jubileo dice, el que la aborrece enviándola, dijo el Señor Dios de Israel, cubre la violencia con su vestido. Dijo el Señor de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Luego tenemos la versión Dios habla hoy, que es una de las muy conocidas, donde dice el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Aquí está como demasiado clara, ¿verdad? La versión. Luego tenemos la Biblia de las Américas, donde dice, porque yo detesto el divorcio. Esta es la nueva Biblia de las Américas, porque también está la Biblia de las Américas, que es muy parecida la versión. Y tenemos la nueva Biblia viva, donde dice, porque el Señor, el Dios de Israel, dice que odia el divorcio y a los hombres crueles. Por eso, tengan cuidado, no cometan ningún tipo de traición. Esta es una de las versiones que a mí personalmente me encanta, que es la nueva traducción viviente, donde dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Luego tenemos la nueva versión internacional donde dice, el hombre que aborrece y repudia a su esposa, dice el Señor, Dios de Israel, cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor de los ejércitos. Así que cuídense en su espíritu y no sean infieles. Ahora, ¿por qué quiero que tengamos sumamente claro lo que dice la palabra? Y yo creo que un versículo nos basta para podernos darnos cuenta cuál es la posición del Señor con respecto a esto. Porque aquí han surgido muchos detalles. No vamos a entrar y hacer una doctrina de esto, ¿verdad? Aquí están los que creen en el divorcio, los que no creen en el divorcio y los que no saben ni qué hacer. Pero sí nos vamos a ir a la luz de las escrituras y no vamos a entrar yo acá en detalles en el video porque es bastante extenso. Pero ustedes sí, yo les sugiero que puedan leer todo el material, porque sí hay bastante y no quería dejar que ese tema se nos fuera con poca información o poco sustento, porque la verdad que sí es necesario conocerlo, porque es algo que se está dando mucho hoy en día y como le digo, no solamente en el mundo, sino que en la iglesia cristiana. Dice, la Biblia enseña que el diseño original de Dios para el matrimonio es permanente y que Él aborrece el divorcio. Aunque el Nuevo Testamento reconoce excepciones permitidas por causa de inmoralidad sexual o abandono por un incrédulo. ¿Están esas opciones? Sí, están. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Pues que no pase, ¿verdad? Eso es lo que Él no quisiera. Tenemos aquí el principio del matrimonio, donde dice que Dios instituyó el matrimonio como una unión para toda la vida, donde dos se convierten en una sola carne. Tenemos Génesis 2:24, Mateo 19 del 5 al 6, y hay una perspectiva de Dios que es justamente la que acabamos de ver en Malaquías 2:16. Luego hay unas excepciones que son también de las que hablamos un poquito, donde dice que uno es la inmoralidad sexual, que viene de la palabra porneía. Esa palabra tiene que ver con pornografía. Jesús indicó que el divorcio rompe el vínculo si hay infidelidad o adulterio. Y la otra excepción del divorcio es abandono de un incrédulo.
el apóstol Pablo señala que si una pareja no creyente decide abandonar al cónyuge creyente, este queda en paz y libre de la obligación matrimonial. Eso lo vemos en 1 Corintios 7:15. Mi recomendación es que ustedes siempre puedan leer la palabra, de verdad, ir leyendo cada cita bíblica acá mencionada. ¿Por qué? Porque esta nos lleva a nosotros a darnos cuenta de lo que en realidad dice la Biblia, porque eso es lo que más nos debe de impactar, lo que dice la palabra de Dios. Si leemos 1 Corintios 7:15, dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esa es una de las excepciones. Ahora, ¿está en la Biblia? Sí. Como le digo, no podemos ponernos en la posición, entonces la Biblia dice que nos divorciemos. Ya vamos a ver por qué, y eso tiene que ver con la historia y por qué están estos detalles acá marcados. Dice la regulación del divorcio en el Antiguo Testamento. Dice la ley de Moisés, y esta que es como sumamente clave es Deuteronomio 24, donde dice que ahí permitió un certificado de divorcio debido a la dureza del corazón del pueblo, buscando proteger legalmente a la parte afectada. ¿Y quiénes eran la parte afectada? Especialmente las mujeres, para evitar abusos mayores. Hay tres fundamentales verdades sobre el divorcio y que quizás creo yo que es muy de tomar en cuenta, porque hay mucha gente que se puede acercar a nosotros simplemente para que nosotros podamos decirle si tiene que divorciarse o no tiene que divorciarse, o qué es lo que nosotros pensamos acerca de eso. Y claro que podemos dar nuestra opinión, sí, pero la decisión la tiene que tomar la otra persona, no nosotros, ni influenciar a que lo haga, sino que es algo que los dos, ¿verdad? Las dos personas tienen que interiorizar y saber qué es lo que quieren ellos para su vida. Dice la primera verdad: los cristianos permiten que sus sensibilidades culturales eclipsen la visión de Dios sobre el divorcio. Dice aquí la razón, dice, por la que el matrimonio está en tan mal estado en la iglesia, no es por el sistema judicial, ni por los liberales, ni por Hollywood, ¿verdad? Porque ellos no presentan algo espectacular, sino que porque los cristianos, dice, esta parte de verdad me encantó, han renunciado a lo que Jesús dijo sobre el matrimonio y en cambio han escuchado la voz de la cultura. ¿Qué es lo que dice la gente en el mundo? No, si algo no te gusta, vos divorciate, o sea, nadie te está obligando, vos divorciate, o sea, cualquier cosa, lo que sea, podés hacerlo. Y eso es cierto, en el mundo es verdad, eso es así, ¿verdad? Puede ser que tengan un altercado, no a veces entre ellos, sino que entre las familias que se juntan, y eso también es un motivo de divorcio ahora en día en el mundo. El otro, el divorcio es el producto del pecado, esa es una verdad fundamental. Jesús responde, dice, pregunta sobre el divorcio, apela al modelo original. Jesús forma parte de un equipo de 3 personas que inventaron el matrimonio. Jesús ve a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En Génesis 2 dice, vemos a Dios establecer el matrimonio y la relación se define por la intimidad y la colaboración. La primera pareja se llama Isha, ¿verdad? Era hombre y mujer, varón y varona. La similitud de los nombres refuerza el deseo de Dios de que el matrimonio sea una hermosa y duradera colaboración entre un hombre y una mujer. Este proyecto se debió de su propósito original en Génesis 3. Y dice que a lo largo del resto del libro vemos cómo la visión de Dios para el matrimonio se ve afectada por estas cosas. Y ahí es pecado, engaño, culpa, las luchas de poder, la poligamia y la infidelidad. Todo divorcio es producto del pecado, definitivamente. Dice el fundamento número 3, la verdad número 3 fundamental, dice el divorcio está permitido pero no es obligatorio. Es una verdad, porque en el mundo lo está. Divorciarse, bueno, yo tengo al menos varias personas que son mis amigos
quizás por mencionar dos personas específicamente que han sido grandes amigos, grandes personas cristianas y se han divorciado. Ahora, ¿puedo juzgar yo eso? O sea, ellos jamás me preguntaron a mí y me dijeron, mira, ¿qué pensás acerca de eso? Simplemente lo hicieron. Y después yo me di cuenta pues que ellos estaban divorciados, ¿verdad? Mi amigo y su esposa y una amiga y su esposa. O sea, totalmente, ¿cómo decirles? Yo ajena a lo que en realidad estaba pasando en su vida de llegar a este punto. Ahora dice, las escrituras establecen motivos para el divorcio. Dice, podemos ver que triste, trágicamente, dolorosamente, hay ocasiones en las que el divorcio está permitido. Recordemos lo que Dios dice en Malaquías 2:16. Volvemos a lo mismo, donde Él dice que Él odia el divorcio. ¿Por qué Dios lo odia? Y esto de verdad me gustó mucho esta respuesta porque dice, porque Él lo ha experimentado. Conoce el dolor de la traición cuando su pueblo se apartó de su pacto. Israel hizo como quiso con Dios y Dios siempre permaneció fiel. De verdad, Dios sentía la traición del pueblo de Israel, lo sintió. Veamos entonces que, ¿por qué incluso dice, si un cónyuge comete un pecado terrible contra el otro, si se arrepiente sinceramente, el espíritu que nos muestran las escrituras es buscar la reconciliación y la restauración? Hay muchos cristianos que creen que cosas como el abuso y el abandono no justifican un divorcio, sino que la única razón legítima es el adulterio de un cónyuge. Y aquí quiero que usted, como venimos hablando, ¿verdad? No podemos tomar partido si alguien llega con nosotros y nos pide consejería para saber si tienen que hacer eso. Usted puede hablar solo con una parte, tiene que hablar con los dos y que cada uno exponga lo que siente. Porque no nos podemos ir a decir, pues sí, como aquel dice que hiciste esto, divorciate. O sea, no. Jamás tiene que salir de nuestra boca esas palabras. Sino que dice, lo que se trata de hacer es que el espíritu de las escrituras es buscar la reconciliación y la restauración. Mi sugerencia es, pues que nunca, ¿verdad? Primero Dios, pues nunca tengan esta, ¿cómo se dice? Disyuntiva, ¿verdad? Entre decir divorciarte o no, porque no se trata de eso. Nosotros no podemos decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino que irnos a las escrituras y ellos sabrán lo mejor para sus vidas. Dice, lo que dice la Biblia sobre el divorcio, al analizar Mateo 19, del 3 al 9, donde dice, yo creo que este caso ya lo vimos en muchas veces, pero ahorita nos compete más, porque dice, algunos fariseos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por algún motivo? Él les respondió, ¿no han leído que el Creador desde el principio lo hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le preguntaron entonces, ¿por qué Moisés, verdad? ¿Por qué mandó Moisés darle un certificado de divorcio y despedirla? Y él le dijo, por la dureza de sus corazones. Moisés le permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así. O sea, eso nunca fue el diseño original de Dios. Les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por infidelidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Estas son unas palabras bastante directas de Jesús. Definitivamente que sí. Si yo me quedo con eso, digamos, ¿qué pasaría? Si en el caso de mis amigos, o sea, ¿cómo podría decirle yo, no, si estás en adulterio, si te vas con otra persona? O sea, yo no puedo hacer eso. De verdad, no estoy aquí para juzgar. Dice la Biblia en Mateo 7, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. Yo, a menos que alguien se acerque a mí y yo pueda darle una consejería acerca de eso, voy a hablar acerca de lo que dice la Biblia y basarme en lo que dice la Biblia y en las decisiones que ellos puedan tomar. Lo ideal, y como lo leímos al principio, es que a Dios no le gusta esta parte. O sea, Dios no está de acuerdo en el adulterio. Obviamente no está de acuerdo entonces en el divorcio tampoco, ¿verdad?
Vean, dice, este pasaje ha llevado a muchos cristianos e iglesias a asumir políticas sobre el divorcio que solo lo permiten si uno de los cónyuges ha tenido una aventura extramatrimonial. No hay lugar, dicen, para otras ofensas como el abuso o el abandono, porque Jesús dijo que el único que puede deshacer lo que Dios ha hecho es el adulterio. Obviamente dice, también se asume la muerte del cónyuge. ¿Eso realmente lo que Jesús estaba diciendo es eso? Esta pregunta de los fariseos, vea que esto, o sea, no nos podemos ir y quedarnos con que, ya ven, ahí dice que solo por eso, dice aquí. Esta pregunta de los fariseos viene con una gran cantidad de bagaje cultural e histórico que se debe examinar para llegar a lo que Jesús realmente quiere decir. Y recordemos que esta pregunta tiene la intención de engañarlo, ¿verdad, Jesús? O tenderle a él una trampa. Eran rabinos que estaban intentando atrapar a un rabino rival en una trampa filosófica. O sea, que el fin no era en sí lo del divorcio, sino que querían encontrar algo que los pusiera a ellos en desacuerdo y que la gente del pueblo se le fuera encima a Jesús. Comencemos con Moisés. Dice, aquí los fariseos hacen referencia a la reforma del divorcio. Y en la versión de Marcos de esta enseñanza, es Jesús quien menciona primero a Moisés. ¿Qué tenía que ver Moisés con esta pregunta y la respuesta? Para la época de Moisés, vea, y esto es sumamente clave, los valores de la cultura circundante ya habían desplazado la visión de Dios del matrimonio descrito en Génesis 2. Entre Génesis 2, cuando pasó lo que hizo Moisés, habían pasado muchos años. Las mujeres dice que eran consideradas inherentemente inferiores a los hombres y vistas como propiedad. Por lo tanto, Israel abandonó el camino de Dios y adoptó las posturas morales y legales que se encuentran en un código que se llama el Código de Hammurabi. Dice que este código establecía, vea bien, y que aquí es de donde tiene que ver mucho la historia. Dice, no solo aquí un esposo tenía derecho a divorciarse de su esposa por capricho. No solo eso, sino que el esposo también se reservaba el derecho de cambiar de opinión y regresar para reclamar a su ex esposa, a sus hijos y a la herencia, como suyas nuevamente si cambiaba de opinión en algún momento. Eso establecía el código de moral. Es decir, se divorciaban, era como, sí, no, pero quizá ya no, voy a regresar con ella. Y todo lo que ella tenía y todo, pues volvía a ser de ellos. Dice que la esposa no solo era abandonada, sino también indefensa y quedaba en la indigencia económica e incapaz de conseguir un trabajo en una sociedad que no lo permitía, porque se convertía en una persona repudiada. Entonces Dios respondió dándole a Moisés leyes sobre el divorcio que se oponían directamente al cruel código cultural, que estamos hablando del código de Hammurabi, patriarcal que dejaba a las mujeres desamparadas. En Deuteronomio 24, del 1 al 5, Moisés propone una reforma del divorcio. Cuando un hombre se divorcia de su esposa, debía hacerlo por escrito. El certificado de divorcio permitía a la mujer contraer otro matrimonio después del divorcio. Dice que también impedía que el hombre cambiara de opinión una vez pasada su enojo. Una mujer que poseía un certificado de divorcio no tenía obligación de regresar con su esposo, incluso si él la llamaba, que era lo que establecía el código. El certificado de divorcio fue una reforma diseñada para que los hombres reflexionaran antes de romper sus votos matrimoniales y tenían que dejarlo por escrito, y también contemplaban disposiciones para la esposa abandonada. Deuteronomio dice que menciona el caso de divorcio por motivo de indecencia. En hebreo se lee por causa de inmoralidad sexual, que plantea la pregunta, ¿qué sucede con otros casos? ¿Existía algún precedente de divorcio por abuso o abandono? Y nos damos cuenta que sí. De hecho, dice que lo encontramos en Éxodo 21. Si nosotros nos vamos a Éxodo 21, que como le digo, estos casos, nosotros tenemos que ir, bueno, en este tipo de tema, ¿verdad? Ir leyendo la palabra para que podamos comprender a qué se está refiriendo, ¿verdad? El contexto que nosotros tenemos acá.
Dice, la pregunta que sucede es si un hombre toma una segunda esposa y responde con disposiciones para proteger los intereses de la primera. Si el marido toma otra esposa, no debía disminuir su alimento, ni su vestido, ni su amor conyugal. Si no le provee de esas tres cosas, ella es libre de irse sin recibir pago alguno. Y eso lo vemos en Éxodo 21, de los versículos 10 al 11. Una vez más, la ley busca proteger a la mujer. En este caso, el esposo toma una nueva esposa y como es la naturaleza humana, que eso es lo que pasaba. Acuérdese que todo esto es el trasfondo histórico y cultural para explicar, ¿verdad?, aquellas palabras que los fariseos las preguntas que los fariseos les estaban haciendo a Jesús y lo que Jesús les respondió. Dice, en este caso el esposo toma una nueva esposa y como es la naturaleza humana, la nueva esposa tiene a obtener lo mejor. Por lo que la ley dice, cuando el esposo se casó con su primera esposa, hizo un voto de proveer alimento y vestimenta y amor. Entonces, si rompe ese voto, que no le da eso a la primera esposa, es libre de irse, libre de obtener el divorcio, libre de obtener un certificado y era libre para volverse a casar. Con el tiempo, los rabinos consideraron estos dos pasajes, Deuteronomio 24 y Éxodo 21, como los textos clásicos que rigen el divorcio. Dijeron, basándose en estos textos, en ambos, el matrimonio implica un voto y esos votos incluyen tres promesas principales: fidelidad, provisión y afecto. Yo creo que eso es como más que suficiente para un matrimonio. Dice, la pregunta es, ¿creían los rabinos que interrogaban a Jesús que los motivos bíblicos para el divorcio podían incluir el abandono o el maltrato? La respuesta es sí. El abandono se consideraba la forma más extrema de romper el voto de provisión. El maltrato sería la forma más extensa de romper el voto de afecto. Y en Israel, estos eran motivos de divorcio. Esto no significaba que nadie pensara que Dios considerara el divorcio una buena idea. O sea, nadie llegaba a pensar eso porque no lo era. Pero era una forma de prevenir injusticias y sufrimientos mayores cuando se rompían los votos. Ese era el marco para el matrimonio y el divorcio en el Antiguo Testamento. Esta es la referencia al referéndum de Moisés, al que tanto los fariseos como Jesús aludían históricamente. Es sumamente importante que podamos entender por qué se estaba dando esa conversación. Porque simple y sencillamente todo eso es historia y costumbres que ellos tenían. En los tiempos de Jesús se produjo un nuevo acontecimiento. Dice que dos rabinos más famosos, dos de los más famosos, uno era Hilei y Shammai, y habían vivido décadas antes del nacimiento de Jesús y dominaban la enseñanza rabínica. Y ellos dos eran de verdad figuras de gran influencia. Fundaron escuelas donde ellos interpretaban la ley a su manera. Hilei de una manera, Shammai de otra. Y así es como se había dividido el pueblo de Israel. Uno creía en las enseñanzas de Shammai y el otro en las de Hilei. Dice de que Hilei analizó la ley en Deuteronomio 24:1, donde Moisés dice que un hombre puede divorciarse de su esposa por una causa de inmoralidad sexual. Reflexionó, Hilei muy inteligentemente, dice, reflexionó sobre eso y dijo, Moisés podía haber dicho que un hombre podría divorciarse de su esposa por inmoralidad sexual, pero esa frase, decía él, incluye por la causa de inmoralidad sexual. ¿Por qué incluye esa frase? Los rabinos, dice, apreciaban cada palabra y creían que ninguna palabra era causal o redundante. Y Hilei razonó que esa palabra debe referirse a otra causa, a diferentes motivos de divorcio, además de la inmoralidad sexual, dado de que esa solo era la palabra causa. Hilei concluyó que debía significar cualquier cosa. Y ese era el punto, que en el tiempo de Jesús se estaban queriendo divorciar por cualquier cosa. En otras palabras, Hilei dijo que Deuteronomio 24 significaba que un hombre podía divorciarse de su esposa por dos razones: inmoralidad sexual
o básicamente cualquier cosa. Hillel era hombre, los rabinos de su escuela eran hombres, por lo tanto también decidieron que este divorcio por cualquier causa estaría disponible solo para los hombres. Obviamente, pues esa era la cultura de ese tiempo y en ese entonces. Dice que Hillel concluyó que este divorcio por cualquier causa abarcaría prácticamente cualquier falta inimaginable de la esposa, se puede imaginar. La lista de delitos que se incluían bajo esta cláusula de divorcio por cualquier causa eran cosas como si su esposa estropeaba la cena de su marido, él podía divorciarse de ella. Si andaba por ahí con el pelo suelto, ¿verdad? Con el cabello suelto, su marido podía divorciarse de ella. Si ella protestaba en voz lo suficientemente alta como para que los otros lo oyeran, él podía divorciarse. Se puede imaginar, o sea, era por cualquier cosa literal. El divorcio por causa justificada era el equivalente a diferencias irreconciliables del mundo activo. Una desventaja era su elevado costo. Si un marido podía probar el adulterio ante el tribunal, no se le permitía pagar la dote prometida en la boda. Pero sí solicitaba, vea que ellos iban buscando también sus propias conveniencias. Dice que si era por una causa justificada, aún así debería de pagar la dote. Sin embargo, esto no disuadió a muchos y tan pronto como la escuela de pensamiento de Hillel lo introdujo, se extendió rápidamente. Obviamente le convenía a los hombres, ¿verdad? Y no es que esté hablando mal de los hombres, pero en aquel tiempo era así, ¿verdad? Pero porque se había desvalorizado mucho la imagen de la mujer, no como ahora en día, ¿verdad? El divorcio por causa justificada se convirtió en la forma de divorcio más popular en todo Israel. Se pueden imaginar que todos querían divorciarse, se casaban y se divorciaban por cualquier cosa, o sea, era un solo relajo, ¿verdad? Y en ese contexto, dice, arroja luz sobre Mateo 1:19, donde José se entera de que María está embarazada de Jesús. ¿Se recuerda de esa parte? Entonces, porque él quiere irse y dejarla, porque no quiere pues que ella pase por circunstancias difíciles como las que pasaban las mujeres en aquel entonces. Dice que el otro rabino importante de la época era Shammai, y él no estuvo de acuerdo con todo lo que decía Hillel, sino que decía que Deuteronomio 24:1 solo se aplica al divorcio por inmoralidad sexual y que no abre la puerta a cualquier otra causa posible. Shammai también había estado de acuerdo en que el divorcio podía ocurrir por abuso o por abandono, tal como se había establecido Éxodo 21. Pero la verdadera discrepancia radicaba en la interpretación de Deuteronomio 24. ¿Significa cualquier causa o solo adulterio? Veamos, aquí dice que el adulterio es la única razón por la que un cristiano puede divorciarse. Ya estuvimos hablando un poco acerca de eso en la clase anterior. La idea no es eso. Aquí el problema era entre estos dos rabinos, estas escuelas de pensamiento. Todos los de Israel estaban en este mismo asunto. Entonces, cada quien quería ser beneficiado, ¿verdad? De alguna u otra manera con cualquier cosa que ellos hicieran, entre ellos incluyendo el divorcio. Fíjense que yo leía una pregunta acá, muy importante, donde dice, hay personas que dicen, quiere decir que si mi esposo me golpea a nuestros hijos, es adicto a las drogas y al alcohol, roba dinero, intenta matarme, ¿tengo que seguir casada con él? Pero si me es infiel sexualmente una sola vez, entonces ¿puedo divorciarme? De verdad que a mí esta pregunta me dejó así como, wow, qué impactante es que podamos poner las causas del divorcio de esa manera. Definitivamente nosotros tenemos que irnos a la palabra de Dios, donde nos dice, ¿verdad? De que hay un tiempo también para que el matrimonio, ¿verdad? Si tiene algún problema, pueda separarse por mutuo acuerdo y pensar bien lo que van a hacer con su vida, porque en realidad es bien complicado toda esta situación y yo creo, de verdad,
que puede existir la necesidad en algunos de ya no estar con su pareja, pero si hay algo que se pueda hacer para reconstruir, para restaurar, pues qué bueno. Y es lo que la palabra de Dios desea, porque Él detesta el, eh, el divorcio, donde dice acá que constituye la disolución legítima de un matrimonio. Hay muchas cosas. Uno es la muerte, y esto es obvio, pero la muerte de un cónyuge justifica un final legítimo del pacto matrimonial. Y eso sí, de verdad es sumamente importante tomarlo y considerarlo, porque pues se da, esas circunstancias se dan. Luego dice el adulterio, que también es una disolución legítima porque lo dice la palabra. La verdad, lo dice la palabra y como le digo, o sea, lo que dice la Biblia con lo que a veces nosotros hacemos es muy diferente. Pero tenemos que tener claro que esto no significa, ¿verdad?, que si se comete adulterio, divórcense. No. Es algo que puede encontrar solución, definitivamente que sí. Inmoralidad sexual es otra de las cosas, porque esa es la que viene de la misma palabra porneía, que significa pornografía, y es un término general que significa todo tipo de inmoralidad y pecado sexual. Y la traición por parte de un cónyuge no creyente y traición a los votos matrimoniales. Son 5 cosas. El denominador común en estos casos, excepto en el punto 1, ¿verdad?, es la dureza de corazón. Desde Moisés se concedió el divorcio como un último recurso en casos de dureza del corazón. La dureza del corazón viola simultáneamente 2 relaciones fundamentales: la relación con el cónyuge y la relación con Dios. Vea, no creo que podamos nosotros venir y decirle a alguien, dale, divorciate. No, no está en nosotros. Como consejeros jamás debe ser nuestra opción. Hay muchas cosas que se puedan hacer, definitivamente. Pero al final no va a ser nuestra decisión como consejeros, sino que de la pareja. Nosotros podemos decirle, esto es lo que dice Dios, esto es lo que pueden hacer. Pueden separarse un tiempo, estar juntos, pensarlo, resolver, perdonar, amarnos, o sea, tantas cosas. Y para concluir que dice la Biblia, concibe el matrimonio como un vínculo perdurable que solo se rompe con la muerte. Jesús enfatiza particularmente el propósito original de Dios para el matrimonio como un compromiso para toda la vida. Jesús sabe que el divorcio ocurrirá. Para algunos, probablemente sí. Jesús permite, dice, no exige el divorcio por infidelidad sexual, mientras que el apóstol Pablo lo permite cuando un cónyuge no creyente abandona a un cónyuge creyente. Y eso lo vemos en 1 Corintios 7, del 10 al 16. Varios pasajes del Antiguo Testamento concuerdan que las enseñanzas de Jesús y Pablo, aunque al menos un par de pasajes sugieren un alcance más amplio para que el divorcio permisible que el que se especifica en el Nuevo Testamento. Vea que hay algo sumamente importante de recordar en medio de todo esto, que Dios aborrece el divorcio. Lo sabemos y Malaquías 2:16 lo dice. Y nosotros también deberíamos aborrecerlo. La frecuencia del divorcio no debe adormecer nuestra capacidad de discernimiento moral. El divorcio contradice el acto de unión que Dios estableció en el matrimonio y va en contra del orden natural que Él ha ordenado. Hay casos, hay excepciones. Sí, Dios conoce el corazón de las personas. Y Dios sabe, y no podemos juzgar a alguien que esté en esa condición. Les recuerdo, pues al final tenemos un caso hipotético y resuélvalo, léalo detenidamente y por favor tratemos de contestar desde nuestro corazón. No podemos estar utilizando herramientas tecnológicas para poder contestar esto, sino que hágalo de lo que usted siente en su corazón, de lo que usted sabe, de lo que está acá en el material, de las bases bíblicas de eso, porque es más importante, ¿verdad? Porque nosotros cuando estemos aconsejando no vamos a tener
un alcance tecnológico para poder desarrollar un tema y decirle, ajá, ¿qué tenés? Lo voy a meter aquí para ver qué me dice qué hacer. No. Les recomiendo, por favor, que puedan hacerlo lo más sinceramente posible y que lo hagan del corazón. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga.